¿Cómo saber cuáles son mis dones psíquicos? Todos tenemos dones psíquicos, pero están ocultos por capas y capas de materialidad, emociones, trauma, adoctrinamiento, ocultos detrás del velo del olvido. Hola, hermosa persona en la tierra, bienvenida a un nuevo capítulo de Florece en el Intento. Yo soy Dharma, tu host, y este es Cocosaurio, que también nos acompaña en el capítulo de hoy. Y el día de hoy te voy a comunicar desde mi alma con ayuda directa de mis guías espirituales y con información que descargo desde la Akasha, cómo encontrar tus dones psíquicos. Lo primero es entender que tenemos ideas instauradas, ideas preconcebidas sobre cómo se sienten y se manifiestan los dones psíquicos. Estas ideas normalmente están equivocadas, pues han sido descritas y escritas por personas que no han cristalizado sus dones. Muchas veces hemos recibido información sobre cómo se sienten los dones, cómo se manifiestan, cómo se vivencian por parte de personas que ni siquiera los han despertado, que ni siquiera los han cristalizado. Tenemos que recordar que todo este conocimiento fue oculto y que durante muchas generaciones lo poco que quedó afuera, el poco conocimiento que quedó afuera y disponible para estudiar fue profanado, es decir, fue distorsionado para servir a unos intereses de poder precisos. Aquí recordemos la pregunta, ¿a qué intereses sirve que las personas no recuerden que todos, que todas podemos despertar nuestros dones psíquicos? Y lo debemos tener claro porque al empezar a explorar abiertamente nuestros cuerpos sutiles, es decir, los cuerpos no materiales, el valor o la virtud principal que nos va a guiar en el camino de ese descubrimiento y puesta al servicio nuestro y de la humanidad de nuestros dones psíquicos, el valor o la virtud que nos va a guiar y que es primordial e indispensable para que el desarrollo de esos dones y el desarrollo de esa puesta al servicio sea beneficiosa para nosotros mismos y sea beneficiosa también para los demás, es el discernimiento, que consiste en saber diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Y sí, yo sé que separar las cosas en categorías duales nos parece contrario a la iluminación. Sin embargo, partimos del hecho de que no todo es completamente bueno y no todo es completamente malo, lo que implica que todas las cosas pueden tender más hacia un lado o hacia el otro. Todas las cosas en el mundo terrenal tienen esas dos facetas y lo que nos importa es hacia dónde están tendiendo, qué estados están habitando. Eso no significa que algo malo no tenga la posibilidad de tender hacia lo bueno y al contrario. El discernimiento lo que nos permite es saber cuándo una cosa vibra en luz o cuándo una cosa vibra en oscuridad. Esto no nos dice nada de si esa cosa es absolutamente buena o es absolutamente mala. Nosotros no podemos conocer todos los momentos temporales de una misma cosa. No sabemos cómo va a ser esa cosa o ese ser en un futuro. Lo que sabemos es que si actualmente está vibrando en luz o en oscuridad. En la práctica, y aquí vamos a ser muy directos, en la práctica lo que te permite saber si las emociones que sientes son tuyas o son de alguien más, que si el mensaje que recibes es de una fuente luminosa o es de una fuente de oscuridad, lo que te permite tener este valor de saber es el discernimiento. Por lo que en este capítulo no vas a encontrar un atajo, un camino fácil hacia tus dones, porque en los saberes que hemos recibido de muchas fuentes sabias y luminosas nos dicen que los dones psíquicos
como cualquier otro don, son otorgados a quien ha pasado por un proceso comprometido de aprendizaje espiritual y del desarrollo de la conciencia y la purificación de esa conciencia, la purificación de la energía. Pero como yo sé que algunos de nosotros somos más intensos y perfeccionistas, voy a desglosar este proceso de la forma más cotidiana posible para que no usemos este conocimiento para reforzar el sobreesfuerzo y la hiperdisciplina, ¿ok? No hay una forma de conseguir los dones psíquicos con afán. El compromiso y la disciplina no son lo mismo que el afán. Es acerca de actuar y practicar todos los días, incluso sin ver progresos notables, simplemente notando poco a poco esos cambios sutiles. Al final todo esto nos habla de lo sutil, del poder percibir cosas más abstractas y que se sienten menos materiales. También te quiero aclarar que decir que los dones son otorgados no significa que una hada madrina te los regala. Esta es una metáfora. Es una metáfora que lo que te dice es que te encuentras con tus dones psíquicos o que estos dones se despiertan en ti luego de ese proceso de aprendizaje y purificación. Por lo que, antes de hablar siquiera de los dones y cuáles son, cuáles vienen de energía masculina, cuáles vienen de energía femenina, cuáles son de linaje familiar, cuáles son de otras vidas, lo que quiero hablar es acerca del aprendizaje espiritual y la purificación. De modo que este capítulo será la primera parte de una serie de capítulos sobre dones psíquicos. Se llamará entonces parte 1 y va a ser más o menos como un curso para despertar los dones psíquicos. Parte 1. Aprendizaje y purificación espiritual. Este proceso consiste en 3 pasos. En la integración de virtudes, que sería el primero, y esto se da a partir de las experiencias. Luego, el segundo, que es la integración de la sombra, que se da a través de la sanación del trauma. Y el último es el trascender del ego físico, que es cuando nos empezamos a identificar o empezamos a habitar desde el ego espiritual. Por ello, te recuerdo que el ego espiritual no es para nada creernos más iluminados o más espirituales que los otros, sino que se trata de la personalidad mágica, tu alma, esa parte de ti que no es mortal, que recuerda otras vidas. De esta forma vamos a explicar cada uno de los pasos. Comenzamos por el primero, la integración de virtudes. La integración de virtudes es acerca de hacer parte de nosotros las virtudes, de modo que ellas guíen nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ten en cuenta que no digo que las virtudes guían o deben guiar nuestras emociones, porque nuestras emociones son energía. Ya te voy a explicar, porque en realidad las virtudes sí guían las emociones, pero es diferente. Porque acuérdate de nuestro capítulo anterior de la diferencia entre emoción, razón y acción, ¿ok? Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas porque te van a clarificar algunos de los términos que estamos hablando en este capítulo. Continuemos. Las virtudes son configuraciones materiales que permiten la generación de una energía de X calidad. Es como un molde para pasta que hace que la masa salga de cierta forma. Sin embargo, cada emoción es una masa diferente, porque la emoción es como tal una energía, ¿sí? Y ya tiene su propia vibración. Así que la rabia sigue siendo rabia, solo que sale moldeada con la paciencia, que la paciencia vendría a ser la virtud. En cambio, cuando hablamos de los pensamientos y las acciones y tienes esta virtud que es un molde, determina específicamente no solo la forma del pensamiento y la forma de la acción, sino también la calidad de esa materia.
entonces por eso es distinto, pero en todos los casos las virtudes guían pensamientos y acciones y moldean las emociones. De tal modo que integrar virtudes es traer a nuestro conjunto de utensilios de cocina unos moldes. Son unos caminos que guían el camino, valga la redundancia. Integrar virtudes es como saberte estos caminos de memoria. Tú sabes que integraste la paciencia o que integraste la disciplina o que integraste la compasión cuando ya sabes cómo tomar el camino de la paciencia, de la disciplina, de la compasión. Es decir, que cuando nos llega una situación y vemos varios caminos, no dudamos de cuál tomar, sino que inmediatamente sabemos que tomamos el camino de la virtud. Hay algo muy curioso del proceso de integración de virtudes y es que no se puede lograr solo leyendo. Se debe lograr practicando porque la integración requiere del verbo integrar, lo que implica que debes vivir y experimentar. De eso se trata estar encarnado, de vivir, experimentar y en ese proceso aprender. Es decir, tú no puedes decir, yo ya integré la compasión porque me leí 50 libros sobre compasión. La virtud está integrada cuando en el día a día eliges la compasión y actúas desde la compasión y es fácil elegir el camino de la compasión. Se vuelve fácil porque ya está dentro de tu configuración de acciones, pensamientos y dentro de la forma como se moldean tus experiencias e impresiones emocionales. Otra curiosidad del proceso de integración de virtudes es que cada alma vino a integrar virtudes diferentes, de acuerdo al karma. Y el karma no es más que una huella de las acciones. No es esta ley que puedes usar a tu favor desde el resentimiento, no. Aquí a mi parte humana le conflictúa pensar que hay almas sin muchas virtudes que vienen a aprender demasiado, mientras que hay almas que ya integraron todas las virtudes y vinieron a prestar un servicio. Así como hay almas que vienen a integrar solo unas cuantas virtudes porque ya integraron un montón de virtudes en sus otras vidas. Esto a mí me conflictúa un montón. Sin embargo, aquí ellos me dicen que el proceso de aprendizaje no necesariamente debe ser un sufrimiento, que a través de la conciencia se pueden integrar virtudes sin la necesidad de sufrir, sino eligiendo y practicando una y otra vez incorporar esa virtud a nuestro modo de vida. Más aquí yo quiero decirte que nadie te puede decir a ti que la situación difícil o dolorosa que estás viviendo es lo que te tocó, lo que te correspondía por tu karma de vidas pasadas. Aunque sea cierto en muchos casos, es violento expresarlo de esa manera. Expresarlo de esa manera, culpar a alguien de la situación actual en la que está, argumentando que es una situación que está pagando de otras vidas, va en contra de una virtud, la no violencia, y nos dice que esa persona está comunicando la información desde el ego físico. Quien toma misterios o toma verdades de estas leyes universales y las usa para manipular o para generar culpa, vergüenza y miedo en los otros, no solo está actuando y comunicando desde el ego físico, sino que aparte está obteniendo poder de esa situación. Y en este momento que estamos atravesando en la Tierra, este saber es fundamental y hace parte del discernimiento que tenemos que tener. Frente a este aspecto del karma y las virtudes que tenemos que integrar de acuerdo a las vidas que hemos vivido, nos es amoroso recordarnos que aunque el dolor parece inherente en muchas situaciones, el sufrimiento es opcional, en cuanto que el sufrimiento es la resistencia u oposición a aceptar y reconocer el aprendizaje. Y este conocimiento
a mí me ha costado un montón. Me sabe amargo, lo siento injusto, pero la vida me ha enseñado una y otra vez que es verdad, que a veces lo que nos hace sufrir, a veces no, siempre lo que nos hace sufrir es primero resistirnos a las emociones que están ocurriendo en nuestro cuerpo, que lo único que están haciendo es comunicándonos más profundamente y de forma más sutil y con menos capas de nuestras creencias, qué es lo que está ocurriendo en la situación, qué es lo que estamos viviendo en nuestro mundo interno. Y que resistirnos a esas emociones nos causa sufrimiento, y que la otra cosa que nos causa sufrimiento es no querer aprender, es no querer integrar el aprendizaje, bien sea por orgullo o porque eso nos reta alguna creencia o porque nos da miedo cambiar esa creencia, etc. Así que después de esas dos particularidades de la integración de virtudes, te voy a dar una lista general de las virtudes. Algunas de estas engloban a otras y siguen este orden, lo que quiere decir, lo que significa que todas deben contener a las anteriores en su aplicación. Y estas son las virtudes que son afines a muchos libros sagrados, a muchas culturas, a distintas religiones, y el orden se mantiene. 1. No violencia. 2. Autenticidad. 3. Honestidad. 4. Templanza. 5. Satisfacción o no avaricia. 6. Limpieza interna y externa. 7. Contentamiento. 8. Disciplina o resistencia. 9. Autoconocimiento. 10. Conocimiento universal, espiritual, en sabiduría. Otro día podemos tener capítulos de cada virtud. Hoy vamos a continuar con los otros 2 puntos de estos 3 pasos del aprendizaje espiritual y la purificación de la conciencia. Por eso continuemos con el punto 2, la integración de la sombra o sanación del trauma. Integrar la sombra es reconocer la sombra y no seguirla ocultando. Eso no significa actuar guiados por la sombra. Eso son las caídas de conciencia. Significa ver la sombra y desde nuestra luz, es decir, desde nuestros dones refinados y desde nuestras virtudes, iluminarla. Verla desde la no violencia, verla desde la autenticidad, ver la sombra desde la honestidad. ¿Ok? Además, la sombra está hecha de desvirtudes y se fortalece en la represión de las emociones y del miedo. Se fortalece en la represión de las emociones y del miedo, es decir, en negar y llevarnos hacia adentro las emociones y el miedo. Y está hecha de las desvirtudes, que significa de todas las contrarias a las virtudes de la no violencia. Entonces la sombra de la no violencia es la violencia, la sombra de la autenticidad es la falsedad, de la honestidad es la mentira o el robar, que en otras culturas la honestidad se llama no robar. La templanza, el opuesto de la templanza es la pereza, y así, todas las desvirtudes de las virtudes que nombramos. Por último, la sombra está forjada, está esculpida, está hecha en el trauma, y la sombra le da razón al ego físico, pues el ego físico está compuesto de defensas ante supuestas amenazas. En esta línea de pensamiento, la sanación del trauma es el proceso que más luz nos traerá de forma más evidente e intensa. Sanar el trauma es dar un salto cuántico, pero en realidad, al decir sanar, me refiero a transmutar. Transmutar es transformar en lugar de eliminar. ¿Ok? Podemos transmutar el trauma. Lo que debemos hacer en el refinamiento espiritual, en el aprendizaje espiritual y la purificación de la conciencia no es tanto sanar el trauma como es transmutarlo, transformarlo. Justo porque lo que pasa al transmutar el trauma
es que integramos la sombra y esto nos permite una transformación que nos trae muchísima luz. Toda esa oscuridad que estaba encapsulada en forma de trauma se transforma en luz. Las heridas, que son las expresiones tangibles y materiales de la sombra y el trauma, siguen existiendo, aunque ya no están abiertas. Por eso decimos que no los sanamos, o sea, esas heridas siguen existiendo, están cerradas, cicatrizadas y la energía fue transformada a la luz, pero las heridas siguen existiendo. Y tampoco están infectadas, porque pueden estar cerradas con infección y con un montón de emociones ahí retenidas, pero no, están sanas, pero las heridas siguen siendo heridas. ¿Listo? La sanación del trauma y la integración de la sombra es un tema muy extenso y creo que es súper importante que lo hablemos ahorita en este momento del tiempo de la humanidad, porque muchas sombras y como tal muchas entidades e impulsos energéticos del bajo astral están saliendo a la luz y hoy más que nunca debemos hacer trabajo de sombra. Así que pronto haré un capítulo sobre esto. Por ahora, continuemos en el tercer paso de este proceso. El tercer paso es trascender del ego físico al ego espiritual. Este paso literalmente significa pasar del ego físico al ego espiritual. Es decir, pasar de identificarte con la parte mortal de ti a identificarte con la parte infinita en ti. Este proceso se hace a través de la cristalización de los chakras, que en sí mismo es un proceso de integración de virtudes y sanación del trauma. O sea, este tercer paso es una consecuencia de los dos pasos anteriores, pero sucede sobre todo a nivel de la conexión cuerpo-mente, porque el ego espiritual se comunica a través de las emociones y las sensaciones corporales, por lo que la conexión cuerpo-mente es un factor necesario, de forma que habitar desde el ego espiritual en lugar que desde el ego físico es acerca de entender que no estamos solos y que no tenemos que hacerlo todo solos y que además podemos hacerlo todo en comunión con nuestro corazón, desde nuestro corazón y desde las energías sutiles que nos acompañan. Vivir desde el ego espiritual es vivir desde la noción certera de que somos infinitos, que somos parte de la conciencia de Dios o de lo divino en una experiencia finita. Es poder habitar nuestro cuerpo en completitud, expandir nuestra conciencia a cada célula y a cada árbol del planeta y a cada estrella. En conclusión de este primer capítulo en la serie de capítulos sobre los dones psíquicos, antes de empezar a hablar de despertar nuestros dones, descubrirlos, definirlos, refinarlos, expresarlos, ponerlos al servicio, tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje espiritual y de purificación de la conciencia. Muchos de nosotros, y estoy segura que si estás aquí en el canal, es porque ya has iniciado ese proceso, porque estás en el camino de aprendizaje espiritual y purificación de la conciencia. Hay algo muy interesante respecto a iniciar el proceso de aprendizaje espiritual y de refinamiento de la conciencia, y es que primero hay que ser conscientes. Se necesita primero un suelo fértil para poder decir, ok, creo que necesito aprender estas cosas sobre mí, creo que necesito empezar a analizar, empezar a incorporar ciertas actividades en mi vida. Creo que necesito otra forma de pensar, otra forma de relacionarme con mi sentir.
Así que el hecho de que ya estés en el camino es un paso gigante. Hay muchas personas que ni siquiera llegan al primer paso y está bien, hace parte, es normal dentro de la evolución de la Tierra, es normal dentro de la evolución de las almas. Es un proceso normal, no te ocupes por eso, no es necesario que nos frustremos si vemos que a nuestro alrededor muchas personas ni siquiera han dado ese primer paso. Es común, es normal, pero tú que ya estás en este camino, celébrate, reconócete que ya diste ese primer paso. De ahora en adelante es importante que en el camino haya un orden y ya tienes el orden de las 10 virtudes. Puedes ir trabajando con la energía de cada una y purificando la desvirtud que está asociada a esa virtud, porque ese proceso básicamente es doble, ¿sí? Es dual. Entonces, si trabajas la desvirtud, desbloqueas la virtud. Si trabajas la virtud, diluyes y transmutas la desvirtud. El proceso de trabajo con los chakras es súper útil porque puedes hacer todo el proceso en un solo camino y tiene un orden establecido y una guía simbólica bien precisa. Si te interesa el tema y con todo lo simbólico, lo importante es que tú sientas afinidad con el símbolo. El símbolo es poderoso en cuanto tú conectes con su poder simbólico. Entonces, si tú conectas con los chakras como un símbolo, pronto en Hierbabuena vamos a tener cartas de chakras, que son una forma como una carta astral, pero con tu configuración de chakras de acuerdo a la sombra psíquica, la sombra física y a las semillas que tienes ya de virtudes que puedes hacer crecer y la forma en la que vas a poder balancear o transmutar los contrastes y lo que se está presentando como síntoma. Te agradezco muchísimo por haber estado y por haber sido parte de este capítulo de Florece en el Intento. Te agradezco infinitamente por estar aquí y no te olvides, hermosa persona en la tierra, florece en el intento. Mil gracias. Que tengas un día hermoso. Te mando mucho amor.